La libertad verdadera reside en aquel que entregó su vida para obsequiártela. Te damos la bienvenida a este espacio, donde encontrarás libertad. Libertad en Cristo. Bienvenidos a Libres en Cristo. Estamos nuevamente en su programa Libres en Cristo. Gracias por hacer parte de este proyecto en el cual ustedes reciben esperanza de vida. Anhelamos que hoy Dios pueda hablarles a cada uno de ustedes, satisfacer cada una de sus necesidades. Quiero presentarles a las personas que hoy nos acompañan aquí en cabina. El hermano Gabriel Sedano. Gabriel Sedano, bienvenido a Libres en Cristo. Muchas gracias, ministro. Una vez más estamos con ustedes para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios en este su programa Libres en Cristo. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. También les presento a una dama muy querida, la hermana Yelene Duarte. Hermanita Yelene, bienvenida al programa Libres en Cristo. Qué bueno poder contar hoy con su presencia aquí en este lugar. Gracias, ministro, gracias por la invitación. Y esta tarde quiero dar un saludo especial a unos hermanos de la cárcel de Palo Gordo, a Rogelio, a Iván Dávila y a su compañero, que son los que nos están colaborando en la construcción del templo. Que Dios les bendiga, bendiga sus manos y todos los talentos que Él les ha dado. Pero también al hermano Giovanni Hunda, Camilo Reynosa, Luis Fernando Cambero, Johan Ordóñez, William Muñoz, Julio Gómez, Neider Villadiego, David Lasprilla, Epaminonda Zamora, el profe Belio García, Uriel Uriza, Abimelec Hoyos. Que Dios les bendiga a ellos y a todos sus compañeros, también al distinguido que es el que siempre nos colabora allá, y al cabo Adarme. En la cárcel de mujeres de Bucaramanga queremos dar un saludo especial a Gloria, a Jennifer Peña, a Jennifer Casas, a Blanca, a Rosalba, a Viviana y a todas las que nos escuchan, no solo acá, sino también en todas las otras cárceles de Colombia. Que Dios les bendiga, que Dios los abrace, los acompañe y los proteja siempre a ustedes y a sus familias. Muchas gracias, hermana Yelene. Sabemos que no solo nos escuchan allá en Girón y en Chimitá, sino que también nos están escuchando en diferentes lugares de Colombia, en Cómbita, allá en Boyacá, en Bogotá, en La Costa, en Aguachica, en San Gil, en Vélez. Esperamos que Dios hoy pueda llevarles un mensaje de consuelo y que, bueno, puedan ser restaurados, puedan ser libres en Cristo Jesús. Amén. Bueno, apreciados oyentes, yo quiero invitarles a que nos comuniquemos con el cielo en este momento. Ha llegado una hora muy especial y es interceder ante el trono de la gracia. Por eso quiero invitarles a ustedes que están conectados con Libres en Cristo, que por favor tomen una posición reverente para que podamos todos unánimes dirigirnos a nuestro Señor, que Él está esperando que nosotros tengamos disposición de comunicarnos con Él, porque quiere escuchar nuestras súplicas, nuestras plegarias, y también que nosotros escuchemos su voz. Así que, apreciado hermano Gabriel, es el momento de orar y yo quiero que usted nos dirija en oración. Muy bien, entonces ahí donde cada uno se encuentra, en su lugar, por favor, como un acto de oración, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias, Señor Jesús, por tanta misericordia por cada uno de nosotros. Que tu bendición esté con nosotros, Señor. Te pido especialmente por cada uno de estos PPL, Señor, que han pasado por momentos difíciles, por momentos complicados, Señor, pero también sabemos que tu gracia y tu amor llega a cada uno de nosotros. Amén. Que no importa lo que nosotros hayamos hecho, Señor, que así sea lo más difícil por lo que hayamos pasado, Señor, tú nos perdonas y podemos saber que en ti podemos ser libres, Señor. Amén. Por lo tanto, te pido que tu bendición y tu Espíritu Santo esté con nosotros, que ahora que vamos a estudiar tu palabra, podamos entender y comprender lo que tú quieres en este momento. En Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Bien, muchas gracias por acompañarnos a orar.
ha llegado el momento de estudiar la palabra de Dios, así que les invito, amigos y hermanos que nos escuchan, que por favor abran sus Biblias. Si usted en este momento no tiene su Biblia a la mano porque no sé, se le presentó algún inconveniente y no la puede tener ahí, pues yo le invito a que tome nota de los textos bíblicos para que después haga una comparación o una reafirmación de lo que hemos hablado, que es la verdad, que es palabra de vida. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios, hermano Gabriel. Muy bien. ¿Qué mensaje, qué texto bíblico tenemos para este momento? Hoy es un tema muy especial. El título de nuestro programa es Jesús y la oración. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas capítulo 18, el versículo 9. Y acá hay una historia maravillosa y sorprendente. Es una historia sobre la diferencia entre una oración vacía y una oración que complace a Dios. Y arranca de la siguiente manera. Dice Lucas 18, 9 al 14. Parábola de el fariseo y el publicano. Para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y es aquí donde comienza nuestra historia. Vemos 2 formas de oración y 2 formas incluso de adoración. Una en la que llevaba el fariseo y la otra el publicano. Y yo me pregunto, ministro, ¿cómo debemos orar? ¿O cuál es esa manera correcta en la cual yo debo acercarme a Dios? Bueno, debemos mirar la historia, ¿cierto? El tipo de oración que hizo cada uno de estos personajes que la Biblia está presentando. Si miramos al fariseo, fariseo eran los que escribían la Biblia, pues después de mucho tiempo de ser escribas, se graduaban como fariseos. Entonces el fariseo llegó a orar, pero dice la Biblia que oraba consigo mismo. Empezó a presentarse él como un hombre justo, como un hombre correcto, como que: Señor, yo no necesito de ti porque eso hago el diezmo, porque hago ayuno, porque hago oración, porque voy a la sinagoga cada sábado, porque leo la Biblia. Pero la Biblia registra sobre el publicano que era un hombre que se sentía pecador e indigno, y dice que dándose golpes de pecho, ni aún no sentía como la dignidad para levantar la cara hacia el Señor, y decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. O sea, él reconocía la condición en que estaba. El Señor no desecha a las personas que van a Él, y Él escucha nuestras oraciones sinceras, sin importar el corazón que nosotros tenemos. Lo único que Él espera es que nosotros vayamos a Él con sinceridad, reconociendo la necesidad que tenemos de Él, de Dios. Y eso era lo que sentía este hombre. Se consideraba pecador, una persona vil, pero decía: yo necesito de Dios, yo necesito el perdón. Y por eso decía: Señor, sé propicio a mi pecador. No tengo el mérito para poder presentarme delante de ti. No soy digno de clamarte a ti, pero necesito de ti. Por favor, perdóname. ¿Saben a mí qué me sorprende? Es la situación de este publicano. Y es: ¿quiénes eran los publicanos? ¿Sí? Para que ustedes entiendan y tengan el contexto. El publicano era el cobrador de impuestos.
pero le cobraba impuestos a su propio pueblo para darle ese dinero a una nación extranjera. Por lo tanto, pues sus mismos amigos, sus mismos compatriotas, su familia, pues obviamente no lo querían. Era una de las personas más odiadas de esa sociedad judía. Exacto, eso pasaba. Es tanto el repudio que había hacia los publicanos que su misma familia y su misma, podríamos decirlo, su mismo país, cuando los veían, se acercaban y hasta los escupían. Entonces, no eran unas personas que fueran apreciadas por la sociedad, al contrario, eran totalmente rechazadas. Y es que, perdón hermano Gabriel, los publicanos pues eran los encargados de cobrar los impuestos de Roma al pueblo de Dios, pero es que ellos no solo cobraban el impuesto que imponía el imperio romano, sino que ellos cobraban más de lo que se les pedía, de la tarifa, por decirlo así. Sí. Entonces a veces cobraban el doble o lo que se les fuera permitido, o sí, hasta donde se les permitiera o se les hiciera posible, pues eran en sí ladrones del mismo pueblo de Dios, de sus compatriotas. Eran traidores de la nación, pecadores porque pues robaban al pueblo de Dios, por lo tanto le estaban haciendo un mal a Dios. Dice el Señor, el que le hace algo a uno de mis hijos, a uno de mis pequeños, pues a mí me lo está haciendo. Exacto. Y sobre todo que, o sea, esa era una de las formas, de una de las causas por lo que eran tan odiados, porque no solo eran como aliados del gobierno que los tenía oprimidos, sino que aparte robaban a sus propios hermanos, como Zaqueo. Sí. Entonces le robaban y eran personas de mucho dinero en esa, pero todo a costa de los demás, la trampa, del engaño. Bueno, ahora yo voy a arrancar con una pregunta para ustedes dos. ¿Listo? Voy a empezar con la hermana Yeleni. Así es. Aquí va la primera pregunta. Dime. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la oración? Hay textos en la Biblia que en verdad nos digan, bueno, hay algo que cómo es la oración, cómo debemos orar. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia sobre la oración, hermana Yeleni? Podemos leer Mateo 6, capítulo 6, versículo 6, cuando dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Era todo lo contrario que hacía el fariseo. El fariseo oraba en público y oraba duro para que lo vieran y para que ¡ay, qué hombre tan maravilloso, tan santo! Sí, ahí está el santo de este pueblo. Mientras que el publicano se agachaba y no quería que nadie lo viera porque sabía que iba a ser de pronto la burla de los demás. Ok, listo. Ministro, ¿hay algún otro texto? Bueno, yo quiero invitarles a leer a nuestros oyentes San Juan 14, 13 al 14. Entonces, San Juan capítulo 14, el versículo 13 en adelante hasta el 14 nos dice lo siguiente: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, se lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré para ustedes, para que ustedes lo conozcan, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Entonces dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos lo da. O sea que Dios sí está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Dios está esperando que nosotros clamemos. Así que, apreciado oyente que me está escuchando en este momento, si usted siente que es como el publicano indigno porque ha hecho muchas cosas malas, y usted se siente indigno de dirigirse a Dios, no se preocupe por eso. Preocúpase es por ir a Dios, porque Dios está esperando que las personas indignas, las personas pecadoras, vayan a Él para que puedan ser cambiadas y transformadas por Él, para que sean convertidas en personas dignas. Usted dirá, pero es que yo he hecho demasiado mal, yo no merezco. Tiene razón cuando dice no merece, pero es que nadie merece. Es un regalo que Dios nos da, el perdón, la salvación. Y Dios está esperando a las personas que reconocen que necesitan. Y usted y yo tenemos necesidad de Dios y por eso debemos ir a Él para que Él pueda obrar en nosotros lo que nosotros no podemos ser. Bueno, hermana Yeleni. Cuenta. Ahora yo digo, bueno, ¿y
cómo debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debe estar nuestro corazón ante la oración? Bueno, vamos a leer en Salmo 62:8 y dice: pueblos, esperad en él en todo tiempo, derramad ante él vuestro corazón. O sea, no guardarnos secretos para Dios. Al fin y al cabo Dios ya lo sabe, ya sabe todo lo que hicimos, pero a él como un padre, digamos, yo soy mamá y me encanta escuchar a mi hijo, sentarme con él, escucharlo, contarme sus cosas, muchas cosas ya las podría saber, pero es hermoso escuchar a nuestros hijos y eso es lo que el Padre quiere, que nosotros le contemos todo lo que está dentro de nuestro corazón, derramemos ante él nuestras peticiones para él poder mostrarnos su amor en la respuesta que él nos da. Ok, muy bien. Y ministro, ¿será que nosotros debemos estar orando continuamente? Claro, la Biblia nos dice que debemos orar sin cesar. Y cuando nos habla de que orar sin cesar no quiere decir que debemos pasar las 24 horas de rodillas, sino que donde quiera estemos, obviamente que hay que apartar un espacio de tiempo durante el día para estar en una íntima comunión con Dios. Pero después de ese espacio de tiempo de haber tenido íntima comunión con Dios, es necesario pues todo el día estar meditando en el Señor, meditando en la palabra de Dios, algún texto que hayamos leído, en las alabanzas, o mentalmente allá en el secreto de nuestro ser, hablar con Dios, contarle nuestras cosas, hacer de él nuestro compañero, nuestro amigo, como si él estuviera a nuestro lado, hablar con él para poder caminar con Dios, estar íntimamente con Dios y así de manera precisa cumplir lo que la Biblia nos dice: orar sin cesar, sin descanso, sin parar. Sin parar. Bueno, hermana Yelene, Cuenta. ¿los discípulos oraban? Claro, ellos oraban siempre. En Hechos 16, en el versículo 35, en ese capítulo, en el 16 de Hechos, a partir del 19, nos cuenta cuando Pablo y Silas estuvieron presos. Y en el 35 dice así: cuando fue de día, no, perdón, 25. No, es el 25, perdón, Okay. sí, tienes razón, el 25, pero a medianoche, Pablo y Silas, a medianoche, oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué hermoso que así fuera también en nuestra casa, en el lugar donde estamos, en el lugar de trabajo, pues no podemos estar cantando, pero sí que tengamos una actitud de alabanza a Dios, de nuestro corazón, nuestra mente, si está en contacto con el cielo, todo el tiempo vamos a tener una actitud que contagie a los demás del ambiente celestial. Amén. Bueno, pero miren que me gusta cómo Pablo y Silas estaban en esa situación y sus compañeros, ahí donde ustedes están en la misma situación. Exacto. La misma. Están privados de la libertad en ese momento. Y sus compañeros los oían. Ahora yo me pregunto, y la pregunta es para ustedes, mis queridos PPLs. Cuando ustedes oran y cantan al Señor, ahí donde ustedes se encuentran, ¿sus compañeros los oyen? ¿Sus compañeros pueden dar fe de que usted está cambiando, que usted quiere ser un buen cristiano, que usted desea con todo su corazón, con toda su alma, alabar y glorificar al Señor, y que usted mismo tomó una decisión de cambio, de poder resarcir en algo lo que usted hizo en algún momento mal? Este es el momento, miren, así como Pablo y Silas lo hicieron, en una cárcel, privados de su libertad, y los demás oían, ustedes deben hacer lo mismo. Que los demás, ahí donde ustedes se encuentran, sepan que ustedes alaban y glorifican a Dios, a pesar de lo que haya pasado y haya sucedido con ustedes. Pero ministro, ¿qué nos dice Daniel 6:10? ¿Qué situación pasaba en ese momento, Daniel? Bueno, el profeta Daniel, pues como la Biblia nos lo presenta, fue un hombre fiel, consagrado al Señor. Y pues un día le tendieron trampa a algunas personas que no querían que él estuviera en el lugar donde estaba.
Y entonces, pues lo hicieron en su comunión con Dios, para evitar que él se conectara con Dios. Y entonces, cuando quisieron impedir que él buscara a Dios, él, con buena intencionalidad y con el mejor deseo de su corazón, que era siempre ser fiel a Dios, servir al Señor, tomó la decisión de buscar a Dios. Y Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Entonces, qué bonito, no tenía miedo. Él sabía que eso le podía costar la vida, porque el propósito era evitar que él tuviera comunión con Dios, y si él desobedecía, pues iba a morir. Pero él dijo: no, pues Dios es la razón de ser. Si yo vivo para Dios, pues vivo para Dios. Si muero para Dios, pues para Dios muero. Pero si dejo de buscar a Dios, entonces ¿qué esperanza voy a tener? ¿Qué futuro voy a tener? Por lo demás, pues que pase lo que Dios quiera, solo que yo, pase lo que pase, voy a permanecer fiel al Señor. Y sí, entonces le busca en oración al Señor, y pues Dios le da la respuesta. Y esto es para nosotros, apreciados hermanos y amigos que están escuchándonos en este momento. Nosotros somos muy dados a dejar de lado al Señor por cualquier cosa, porque se nos presenta un imprevisto, porque nos sale, no sé, una bendición maquillada o una maldición maquillada de bendición, o por una conveniencia personal o del mundo, y dejamos a Dios. Pero aquí tenemos el ejemplo de este hombre de Dios, el profeta Daniel, que cuando estaba bajo amenaza de muerte, él decide acercarse a Dios, buscar de Dios, sin importar lo que sucediera. Y esa decisión también nosotros debemos aprender a cultivarla con la ayuda de Dios y con la dirección del Espíritu Santo. Porque al fin y al cabo el mundo se va a acabar, todo en este mundo va a acabar, pero si nosotros permanecemos fieles al Señor, pues la recompensa será eterna. Pero si no, tenemos que también terminar como este mundo va a terminar. Sí, y sabe algo, ministro, y es la situación de Daniel. Porque es que Daniel fue llevado, engañado, o tal vez no engañado, sino de acusado injustamente. Así es. Injustamente. Y puede que alguno de los que nos esté oyendo hoy y esté privado de la libertad esté allí injustamente y esté pagando algo que no hizo. Mire, ese versículo tómelo para usted, porque es que el Señor está con usted a pesar de la dificultad que está pasando. Amén. Y me gusta, porque es que Daniel, me gusta esa oración que hace después, hermana Yeleni. ¿Cómo ora Daniel? Y cómo actuó. ¿Cómo es esa oración que hace Daniel en ese momento? Bueno, en Daniel 9, 4 y 5 dice: oí al Señor mi Dios e hice esta confesión. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser reverenciado, que guardas el pacto de amor con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus juicios. Y aunque de pronto no era él el que estaba cometiendo el error, él lo reconoce como propio y confiesa ante Dios el pecado suyo y de sus compatriotas que estaban en ese momento como esclavos en Babilonia, y que tal vez por ganarse la indulgencia de algunos de los mandatarios de ese país cometieron errores y negaron a Dios, como algunos lo hacemos de pronto en este tiempo, lo negamos. Si nos dicen: oiga, pero usted es como de alguna religión. No, yo cristiano. No, para nada. O cuando vamos a la iglesia metemos la Biblia y el himnario entre una bolsa o entre el bolso para que nadie sepa para dónde vamos. Entonces, no, Daniela, por el contrario, dijo: no, yo soy un hijo de Dios, quiero servirle, voy a orar, no importa lo que eso traiga como consecuencia. Y es hermoso poder tomar ese ejemplo de obedecer a Dios y dar testimonio de Él, no importa lo que eso traiga. Sí, pero ahora la oración, eso es lo que hemos venido estudiando. Pero ¿cómo debemos
pedir en una oración. ¿Cuál sería como el ejemplo o cómo debemos nosotros comunicarnos con el Señor, ministro? Bueno, hay muchas maneras de orar, ¿no? Cuando leemos la Biblia, por ejemplo, los salmos son oraciones. Pues podemos apropiarnos de esas promesas de ese salmo y exponerlas a Dios como si fuera algo nuestro. Cuando alabamos al Señor, también podemos alabar al Señor, orar a través de una alabanza, ¿sí? Pero la Biblia nos da en este momento una motivación por el cual debemos orar. Y yo quiero leer Mateo 7, 7 al 12. Mateo 7, 7 al 12. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, y llamen que se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, qué bonito, ahí vemos la disposición de Dios para con nosotros. Si ustedes tocan, pues se les va a abrir la puerta. Si ustedes llaman, estamos dispuestos a escuchar, dice el Señor. Estoy dispuesto a escucharle. Y si usted pide, pues yo estoy dispuesto a darle. Entonces, ahí está. Clame, pide. Y ahí nos da un ejemplo la Biblia. En el versículo 10 en adelante comienza diciendo: ¿qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces dice: así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Entonces, los que son padres y anhelan lo mejor para los hijos, se les facilita comprender el amor de Dios. Si usted es papá y usted ama a su hijo o a su hija, ese amor que usted siente por ese hijo, por esa hija, es mínimo, es pequeñito a lo que Dios le ama a usted. Y Dios está dispuesto a darle todo lo que usted le pida. Pero entonces ahora usted se hace la pregunta: bueno, y si es así el amor de Dios, ¿por qué Dios no me escucha cuando yo le pido? Hermano, porque quizás usted está pidiendo mal. Está pidiendo lo que no conviene, porque debemos pedir como conviene. Usted quizás no está siendo sincero o sincera con Dios. No, usted cuando ore con Dios debe hacer así como hizo el publicano, reconocer su condición. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Señor, es que yo soy esto y esto. Confesarlo. A Dios se lo puede contar todo. Señor, es que yo robé, es que yo maté, es que yo hice esto, yo violé. Sí, declárese tal cual es delante de Dios. Esa es una oración sincera, le está contando a Dios. Aunque Dios ya lo sabe, pero Dios espera que usted tome la iniciativa de sinceridad. Y bueno, pues pida. No pida porque a usted lo mueven las emociones. Evalúe qué es lo que necesita, medítelo y luego cuénteselo al Señor. Señor, mire, necesito esto y lo quiero para esto. ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué lo desea? Y luego al final, pues termine diciendo: Señor, no quiero que sea mi voluntad sino la tuya. Dame lo que yo tenga capacidad de recibir. Si usted siente que pues no recibe porque quizás no está preparado para recibir, entonces necesita que primero Dios lo prepare para recibir esa bendición que Él está esperando darle, porque Dios es el más interesado en que usted sea bendecido. Dios es el más interesado en que usted sea una persona prosperada, en que usted sea una persona transformada. Si no ha recibido, es porque no está preparado. Esa bendición le va a hacer daño. Por el contrario, entonces pídale a Dios que lo prepare para que pueda recibir lo que Él está esperando darle. Ahora, muy bien, ministro. Yo tengo una pregunta y es la siguiente. Se lo voy a hacer a la hermana Yeleni mejor. Y es la siguiente. Me parece perfecto. ¿Por quiénes oró Jesús? ¿Jesús oró por mí? ¿Oró por ti ahí donde estás? Exactamente, eso es una de las cosas más lindas que podemos encontrar en la Biblia, en Juan 17:20. Y dice: no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entre esos estamos
tú y yo, está el ministro, Amén. está Gabriel, está cada uno de los PPLs que nos están escuchando y de los amigos y de sus familias. Jesús oró por mí y por ti, porque nos ama, porque lo que más anhela a Dios es que seamos salvos y que podamos recibir esa gracia infinita que nos permite acercarnos a Él sin merecerlo y ser perdonados sin merecerlo por la gracia y por la muerte de Jesús. Es hermoso saber que Jesús oró por mí y en eso deberíamos pensar cuando a veces nos sentimos solos, tristes. No, Jesús oró por mí, Él murió por mí. Entonces eso nos debe ayudar a que nuestra autoestima suba y a que nos sintamos importantes ante Dios. Él oró especialmente por mí. Amén. Y sí, hay algo que me sorprende en ese versículo y me gusta, y es que el Señor Jesús oró por ti que aún no has creído en Él. Amén. Amén. Justamente por ti que aún no has creído en Jesús, Jesús ya había orado por ti. Creo que ese es uno de los versículos que en verdad tienen un significado valioso, porque a pesar de que tú no creas en Jesús, que tú dices, no, ese Jesús no es para mí, Jesús ya había orado por ti y Él sabía de esa necesidad que tú tenías, de cómo estás, de esa situación en la que vives, en la que te encuentras. El Señor Jesús, a pesar de que tú no creas en Él, a pesar de que tú pienses que es algo falso, algo por lo cual no vale la pena creer, el Señor Jesús ya había orado por ti y por esa incredulidad que tú tienes. Amén. Pero Amén. Para finalizar, yo quiero que el ministro nos ayude con cómo es el ejemplo que nosotros debemos seguir de Jesús y cómo lo debemos hacer. Bueno, yo quiero leerles un texto que está en Lucas capítulo 6, el versículo 12, donde dice: y Jesús subió al monte de las olivas y pasó toda la noche orando. Imagínense al Hijo de Dios, a Dios con nosotros, Cristo Jesús, orando. O sea, Él, Dios, que no tiene tendencia al pecado, que no tiene naturaleza pecadora, orando. Ahora, ¿cuánto más nosotros, que somos pecadores, cuánto más debiéramos orar? Y yo me imagino que los ángeles se quedan aterrados, preocupados de ver a nosotros en la condición que estamos y en la necesidad que estamos, y ser tan remisos para orar, ser tan demorados para recurrir al Señor. ¿Por qué no hay poder hoy en día? ¿Por qué no hay poder para vencer el pecado? Porque oramos muy poco. Hay que reconocerlo, oramos muy poco. Si miramos a Jesús, el ejemplo mayor, y si miramos a los apóstoles, si miráramos a los patriarcas, por ejemplo Moisés, Josué, eran personas que pasaban en comunión mucho tiempo con Dios a través de la oración, a través de la meditación, del estudio de la palabra. Entonces es un ejemplo para nosotros hoy que estamos en una etapa difícil del tiempo, donde estamos bombardeados por muchas cosas que nos seducen. Entonces aferrémonos a Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia. Llenémonos de la palabra de Dios, llenémonos de Él y démosle el permiso al Espíritu Santo para que entre en nuestras vidas, y así entonces seamos transformados y podamos vencer el pecado, vencer las adicciones, vencer todo aquello que nos tiene apartados de Dios. Bueno, muy bien, nuestro tiempo ha finalizado. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado hoy. Por lo tanto, ahí donde cada uno de ustedes se encuentra, no podemos terminar sin orar. Así que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias Señor Jesús, porque a través de algo tan sencillo como la oración, podemos comunicarnos contigo y aprender y entender, Señor, que a pesar de nuestros problemas, de lo que nosotros no creemos, a pesar de nuestra incredulidad, Señor, tú nos amas y ya habías orado por nosotros. Estamos a solos, Señor,
unas cortas palabras para podernos comunicar contigo. Es algo tan sencillo y tan simple, Señor, pero a la vez tan complejo para algunos, que pedimos, Señor, que tu misericordia pueda estar con cada uno de ellos, que tu gracia los abrace, Señor, y que su vida, su mente, su corazón pueda ser transformado allí donde cada uno se encuentra. Por lo tanto, Señor, pido que tu bendición esté con nosotros. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. E igualmente, no nos podemos ir sin la bendición sacerdotal. Así que, ministro, por favor, denos la bendición sacerdotal. Bueno, apreciados oyentes, créanlo y lo recibirán. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios haga resplandecer el rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios les mire con agrado y coloque en ustedes paz. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Este programa llega a ti gracias a Esperanza Colombia Radio. Nunca olvides que somos libres en Cristo.